Ah, damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí una vez más para compartir con todos ustedes. Se fue a la cima. De lo que el Señor ha impartido a nuestras vidas. Y quiero quizás con unas breves palabras traerte a tranquilidad en este sentido. Lo único de extraordinario en nosotros es Jesucristo. Me voy a explicar un poquito mejor. La palabra que quizás sea impartida a tu vida, tanto como anoche, como hoy o como mañana, solo surge por la gracia de Dios. No hay nada de especial en quien te habla. Lo único especial y extraordinario se llama Jesucristo, y Él está en ti y está en mí. Y Él es el extraordinario. ¿Están conmigo? Sencillamente, a Dios le place darnos un poquito de su luz. Y dije un poquito de su luz porque ningún hombre sobre el globo terráqueo tiene la revelación completa de X o Y cosa. Por ende, todos nos necesitamos. Yo te necesito a ti. Y nos necesitamos mutuamente. La edificación debe de darse, y esto es un vocablo paulino, un vocablo que el apóstol Pablo utilizaba mucho, y es la expresión los unos a los otros. ¿Está acá conmigo la iglesia? Por ende, si la edificación es los unos a los otros, diga conmigo edificación, por favor. ¿Cuántos aquí, varones quizás, a lo mejor algunas hembras, han edificado, digamos, una habitación extra, una casa entera? ¿Cuántos han edificado? Qué difícil es edificar cuando no está el plomero. Qué difícil es edificar una casa cuando no está el que pone los bloques. ¿Alguien me está siguiendo acá? Qué difícil es llevar a cabo una edificación cuando falta uno. Cuando la Biblia dice que la edificación es de los unos a los otros, el amarnos es los unos a los otros. Y esa expresión famosa de Pablo, los unos a los otros, quiere decir que los unos a los otros somos importantes. Por tanto, tu ausencia en la edificación se va a dejar ver. Pero tu participación en la edificación también se va a dejar sentir. A menos que no haya una convicción en ti, no te vas a dar a la edificación.
Pero cuando tú entiendes que hay uno que te habita, que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú has podido ver el proyecto macro de Dios de la edificación, te vas a dar para ese fin, te vas a dar para ese propósito. Te vas a dar para que Dios sea glorificado en y a través de ti en su macro proyecto. Por tanto, hermanos, cualquier principio, cualquier valor, cualquier palabra que usted reciba en estos 3 días, no piense que sale del pastor Collazo, sale de la luz que el Señor por su gracia ha dado, a lo cual hacemos bien en prestar atención, porque si nos necesitamos los unos a los otros, ojo, yo no tengo nada que darte, pero el que me habita sí tiene. Tú, cualquiera sea tu nombre o tu nivel educativo, no tienes nada que darme ni añadirme en lo espiritual, pero el que te habita sí edifica mi vida. ¿Me estoy haciendo claro? Dígale que está a su lado, eres importante en la edificación. Ahora dele un codazo y dile, créetelo. Sí, porque hay veces que no lo creemos. Y como decimos a veces los puertorriqueños, somos como el papagayo. Y estamos repite. ¿Me aman todavía? Empezando, ya me aman. Les están viendo a través del internet en el estado de la Florida, en el estado de Luisiana, quizás en Puerto Rico les están viendo. Así que denle una ofrenda de palmas al Rey para que estas personas que nos ven, que nos están mirando, sepan que aquí hay un pueblo que les saluda, que les ama. Amén. Y que glorifican el nombre del Señor, y en especial y particular que son gente que tienen oídos para oír. Lucha. Vente, predica aquí conmigo. Aleluya. Dios, amén. All right. A modo de repaso, anoche estábamos yendo y desarrollando el tema de que si la iglesia va a ser el instrumento que va a transformar a la sociedad, hay algo que primero se debe de ver en ella. Hay algo que ella debe de ver primero, hay algo que ella debe de experimentar primero. Y es que para ella, la iglesia, poder transformar a la sociedad, ella debe de estar experimentando la transformación que produce el que se está formando dentro de ella, que es Cristo. Gloria a Dios. Dijimos que todo comienza con un Cristo morar en la vida del hombre y de la mujer. Todo comienza con la salvación, todo comienza con la conversión, todo comienza con un genuino arrepentimiento. Pablo entonces continúa diciendo y nos sigue enseñando que a ese Cristo que ha venido a morar en el corazón del ser humano, en el espíritu, del ser humano, ese Cristo ahora se tiene que formar. Diga conmigo, formar. Y el apóstol Pablo dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. Ahora ese Cristo que vino a habitarnos ahora se está formando, y mientras Él se va formando en nosotros, entonces nosotros comenzamos a ser transformados.
Cristo morando, Cristo formándose, Cristo transformándonos. Pero no se detiene ahí. Todavía entonces de la transformación, nosotros entonces comenzamos, como dijo también el apóstol Pablo, a que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Cristo morando, Cristo formándose, Cristo transformándose y nosotros siendo conformados a la imagen de su Hijo. Ya te lo sabes, ¿no? ¿Ya se lo aprendió? Para último, ojo con esto, una vez que Cristo viene a vivir a nuestro espíritu, una vez que Cristo entra a nuestro corazón en la conversión, ese Cristo se va formando en nosotros, nosotros comenzamos a ser transformados y mediante esa transformación, Cristo, la imagen de Cristo va siendo conformada en nosotros, o mejor dicho, nosotros vamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Ahora el último paso que surge es que ese Cristo que ya está siendo formado, nos está transformando, nuestras vidas están siendo conformadas a la imagen del Hijo, ahora es manifestado a través de ellos. Ese es el proceso. Y usted pensaba, o alguien pudiera pensar que esto es solamente un asunto de reunión de domingo a las 10 de la mañana. Dígale que está a su lado, aquí hay mucho más. La Biblia nos dice que podamos conocer que la altura, que podamos comprender la anchura y la profundidad de quién, no de un algo, sino de un alguien. Ese alguien se llama Jesucristo. Diga conmigo, pero dígalo como que cenó. Y si no cenó, hágase de cuenta que cenó. Diga conmigo, Cristo en mí. Diga conmigo, Cristo formándose. Por favor, diga, Cristo transformándome. Dígame, yo siendo conformado a la imagen del Hijo. Para que al fin Él sea manifestado a través de mí. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Tenemos... Hay mucho trabajo. El Hijo quiere seguir trabajando en nosotros. ¿Dicen amén? Para que la iglesia pueda ser el instrumento de Dios para transformar a la comunidad, a la sociedad, te dije y te mencioné 6 pasos que el Señor quiere desarrollar. Repito, que el Señor quiere desarrollar. Repito, que el Señor quiere desarrollar en cada uno de los que le sirven, en cada uno de los que ha creído en Él. Y es porque dice el apóstol Pablo que la misma creación, ojo iglesia, la creación, lo creado está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos acá? Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero la manifestación de los hijos de Dios se va a dar siempre y cuando el Hijo eterno sea el que se deje ver por los hijos de Dios. Y aquí hay tarea para nosotros indagar, hermano. Aquí hay tarea para nosotros orar y decirle al Padre, Señor, sigue revelando a tu Hijo en mí. Eso hablábamos anoche. Para que el Hijo pueda ser predicado, primero tiene que ser revelado. A menos que el Hijo de Dios sea revelado en nosotros, la prédica puede ser una prédica vacía o una prédica sustituida por dogmas, por principios de hombre, por doctrinas, como dice también la Escritura, como dijo también el Señor, que se enseña en vez de enseñanza buena, en vez de doctrina sana, se enseñan principios de hombres. Y de eso se ha visto y de eso se oye muy seguido.
En vez de una doctrina sana, se están enseñando principios de hombres. Porque el Hijo no ha sido revelado. Pablo dijo, mas cuando agradó a Dios, Gálatas 1:15 y 16, mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ojo, para que yo le predicase entre los gentiles. Para predicar a Cristo. Diga conmigo, predicar a Cristo. Iglesia, por favor, diga, predicar a Cristo. No es necesariamente predicar de un libro que se llama la Biblia o predicar de algún otro libro. Es predicar a Cristo. Es que la persona que vive en nosotros salga para afuera, se dé a conocer. Quien toque al otro ser humano sea Cristo. Aleluya. Porque somos sus brazos, somos sus piernas, somos sus ojos, somos su todo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si por alguien Dios va a tocar a la comunidad y la va a transformar, es a través de la iglesia. La iglesia que tiene al Hijo siendo revelado y transformándonos y conformándonos a su imagen, para que al fin Él sea manifestado para su gloria. Quizás esto suena profundo, pero eso está en la Escritura y es para nosotros. Denle un codacito en amor al que está a su lado y dígale, esto es para ti. Anoche estuvimos viendo cómo el Padre revela a Cristo, ya estuvimos hablando de eso. Ahora, esta noche quiero abundar un poquito en que hay otras cosas, hay unos puntos muy sobresalientes de este revelar. Y en el mismo libro de Gálatas, si tienes la bondad, ve allí, en el capítulo 1, pero ahora en el verso 11 y 12, y luego nos vamos a mover a otras escrituras. En Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, allí el apóstol Pablo relata lo siguiente. Él dice allí y da su testimonio de que cuando él recibió el evangelio, lo voy a parafrasear, él recibió un evangelio no recibido de hombres ni aprendido de hombres. ¿Sí lo leyeron, cierto? Dice, el evangelio que yo les predico, que yo les anuncio, ni lo recibí ni lo aprendí por hombres. Ahora, ¿está mal eso? No, siempre y cuando que sea el evangelio del reino. Diga conmigo, el evangelio del reino. Porque ustedes saben lo que pasó con en el libro de Gálatas. Ustedes saben cuál fue el meollo del asunto en Gálatas. En Gálatas había un dilema, y es que el apóstol Pablo le dice a los de Galacia, me estoy sorprendido, Gálatas 1:6, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis apartado de aquel evangelio que yo les prediqué y hayan recibido un evangelio diferente. No es que hay otro evangelio, es que algunos vienen y lo tuercen. Por tanto, en el tiempo que esto se escribió, como en el tiempo de hoy, amados, todavía se sigue dando la maraña, se sigue dando la astucia de que el evangelio pueda ser torcido por alguien por no haber tenido una revelación del Hijo en el individuo, y se predica cualquier cosa. Y por el hecho de que una autoridad eclesiástica lo dice, se toma como una verdad. Si algo le falta a la iglesia en el siglo XXI, amados, es discernimiento. Hola. Si algo nos falta a nosotros hoy en día es discernimiento.
para discernir quién está hablando el evangelio del reino y quién está hablando quizás un otro evangelio. No es que haya otro, es que está torcido, es que alguien no ha querido doblegar su vida, no ha querido humillarse delante del Señor, si me permite la expresión, para que Cristo sea revelado en él o en ella. Y lo que se está hablando en muchas ocasiones, perdone que enfatizo en esto, es un dogma, o es más, es una teología disfrazada de evangelio. Yo sé que esto se está viendo a través del internet, pero la realidad es que hay teología pentecostal, teología bautista, teología metodista, y cada cual ve el libro dependiendo los lentes con los cuales se esté leyendo. Si tiene teología X, va a interpretar el libro con la teología X. Si tiene teología ñ, va a interpretar el libro con la teología ñ, porque esa es la escuela que fue intuida en él o en ella. Por eso dije ayer, es necesario que Dios remueva todo velo de nosotros. Velos de crianza, velos de religiosidad, velo cualquiera que sea, para que solamente quede Cristo. Para que solo quede Cristo. Y cuando prediquemos, no prediquemos una teología, prediquemos una persona. Y Pablo lo dijo: cuando le agradó a Dios que me apartó, bla, 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 revelar a su Hijo en mí, ojo, para que yo le predicase. ¿A quién? A Él, a Cristo. No un libro. ¿Por qué te doy énfasis en esto? Y perdóname, hermano. Si acaso no estás de acuerdo conmigo, ora ahí mismo donde estás por mí. Acepto la oración. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas usan el libro para hablar de historietas. Muchas personas usan el libro para dar mensajes alegóricos, mensajes teóricos, y no el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cristo. Cuando tú vienes a ver, me perdonan los pastores, líderes que están acá, y perdóname mi locura, pero cuando tú vienes a ver, el libro que se llama la Biblia es un libro monotemático. ¿Por qué es monotemático? Porque en todos los libros de la Biblia se ve una persona, y esa persona es Jesucristo. Ejemplo, en el libro del Génesis, para que me puedas ver lo que estoy trayendo. En el libro del Génesis, ¿dónde estaba Cristo? Representado en el árbol de la vida. En el libro de Éxodo, ¿dónde estaba representado Cristo? En la columna de fuego y en la nube que cubría a su pueblo, porque Jehová es el que cubre a su pueblo. Porque Jehová es el que da luz a su pueblo. ¿Está acá conmigo la iglesia? Diga, si lo crees, diga: en cada libro de la Biblia se ve a Cristo. La Biblia no es un libro para traer historietas. La Biblia es para extraer de él a Cristo y dárselo al pueblo para que el pueblo se lo coma. Para que el pueblo coma a Cristo. Usted dirá: pastor, ¿estás loco? No, no estoy loco. Cristo dijo en Juan capítulo 6, el que me come tiene vida. El que no me come no tiene la vida. Léaselo, Juan capítulo 6. Tanto es así que cuando Cristo comenzó a hablar: tienes que comerme. El que no me come no tiene la vida. Dice la Biblia en el capítulo 6, verso 66, y ya muchos de sus discípulos, cuando oyeron eso, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y ya muchos de sus discípulos, por cuanto él dijo: me tienen que comer, ya muchos de sus discípulos no andaban con él. Hola, iglesia. No dejes que el aire acondicionado te duerma, porque hay una palabra de Dios para ti hoy. Aleluya.
En Gálatas 1, 11, 12 dice que el evangelio que él recibió fue un evangelio revelado. Qué interesante. Presta atención a este detalle, porque como persona que enseña, me toca hablar de estos detalles. Y ojalá que tú lo hayas visto también y te goces juntamente conmigo. Pero qué interesante. En Gálatas 1, 15 y 16 dice: mas cuando le plugo a Dios, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿A quién le agradó revelar al Hijo? Diga conmigo: al Padre. Ahora en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, dice: el evangelio que yo recibí, no lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre, sino que dice, por revelación de Jesucristo. ¿Qué Cristo? El que había sido ya revelado ¿en quién? En Él. ¿No te gozas por eso? Quiere decir que cuando Cristo está en ti como realidad de vida, porque Él es la vida. Inclusive el pastor Domínguez habló de Juan capítulo 1. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera venía. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía. Diga conmigo: Él es la luz. Amado, cuando Cristo, que no solamente es tu vida, sino que también es tu luz, Él es quien revela el evangelio. La misma experiencia de Pablo. ¿Cuántos se gozan por eso? Si Cristo está en ti, Él va a revelar el verdadero evangelio a tu vida. Tú vas a poder discernir qué es evangelio del reino y qué no lo es. ¿Qué es evangelio? En su definición, evangelio significa, todos aquí lo sabemos, no quiero hacer llover sobre mojado, pero ¿qué es evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Buenas noticias. Hola, iglesia. Diga conmigo: buenas noticias. Para el que se le revela al Hijo, cuando el Hijo se te es revelado y el Hijo entonces ahora en ti revela el evangelio, lo que se te es revelado son buenas noticias. No son malas noticias, son buenas noticias. Y yo creo que deberías de sentirte alegre y gozoso, porque cuando el evangelio se te es revelado, todo lo que viene es buenas noticias. No importa que estés pasando por problemas y dificultades, eso es de aquí abajo, eso es temporero. Tu condición, dijimos anoche, no violenta tu posición en Cristo. Buenas nuevas. Y una de esas buenas nuevas que te quiero hablar esta noche es que el Dios eterno, desde su reino eterno, establece un propósito eterno. Y a Él le plugo incluirte a ti y a mí en su propósito eterno. Yo no sé si tú puedas gozarte por eso. El Dios eterno. ¿Cuántos le sirven aquí a un Dios que es eterno? Y el libro de los Salmos dice, la Escritura nos dice que su reino es un reino sempiterno, o sea, es un reino eterno. Y ese Dios eterno, desde su reino eterno, establece consigo mismo un propósito eterno. Y la Escritura en breve nos va a mostrar que en ese propósito que Él hizo en la eternidad, sin siquiera tú haber nacido, a Él le plació que aunque tu papá y tu mamá no conocían tu nombre, Él conocía tu nombre.
Él te conocía. Esas son buenas noticias. Pablito, cuando antes era Saulito, respiraba amenazas de muerte por la iglesia. Pablo, siendo Saulo, sígame por favor, iglesia, sígame, please. Consintió en la muerte no solamente de Esteban, sino de muchos, y él lo dice, y yo consentía en su muerte. Cuando decían darle muerte a los cristianos, él decía, yo daba mi voto. Pensamos que fue de Esteban nada más. Oh no, Pablito era malo. Bueno, Saulito, Saulo era malo, pero él no sabía lo del propósito eterno hasta que Cristo le fue revelado. Por eso fue que pudo decir, mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Tampoco lo sabía que había sido apartado desde el vientre, porque la religiosidad lo tenía ciego. El celo religioso lo tenía ciego. La creencia religiosa de él, pastor, la tenía ciego. Y él dice, yo creía estar haciendo bien para mi nación y para mi religión. Él creía, él está hablando de sus creencias. Y se encontró que fue recibido a misericordia. ¿Cuántos de los que están aquí saben de qué saben? Oh no, usted no me está escuchando en esta noche. ¿Cuántos de los que están aquí saben de qué saben que fuimos recibidos a misericordia? Que al Dios eterno le plació tener misericordia y añadirnos, acuñarnos en su propósito eterno, para que hoy, jueves, ¿qué estamos hoy? ¿Cuánto? Para que hoy, jueves 24, hoy tú le estés aplaudiendo y dándole gloria y honra. Quiero que sepas que en la eternidad pasada Él te vio hoy aquí. Señor, me ayude a terminar esta palabra, porque yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Yo sé lo que Dios ha hecho conmigo, y en los últimos 10 años yo sé cuál ha sido el trato de Dios con mi vida, para poder traerte esta palabra a tu vida, hermano, para que cuando tú regreses a tu lugar de asignación, tú puedas impartirla a aquellos que están contigo y el reino siga siendo extendido. Amados, el Dios eterno, desde su reino eterno, establece un propósito eterno, y a Él le plació incluirnos a ti y a mí. Leamos lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Cuántos se gozan en el oír los niños alabando al Señor? Porque de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que, niños, sigan diciendo gloria a Dios y aleluya. A mí no me molesta para nada. Por lo contrario, me gustaría tenerlos acá arriba conmigo. ¿Cómo comienza Romanos 8, 28? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? ¿Cómo dice? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben de qué saben? Sin que te lo haya enseñado nadie, tú sabes. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué?
¿Cuántas? ¿Las cosas buenas? Todas las cosas que obran para bien. La versión en inglés es traducida: trabajan juntas para bien. Trabajan juntas para bien. En inglés se diría work together for good. Trabajan juntas para bien. Ojo, ojo, esto es a aquellos que conforme a su ¿qué? ¿A su qué? Son llamados. Mire, hermano, ¿se acuerdan que anoche le dije que es importante estar alineados? Yo te voy a pedir en el amor del Señor, no te alinees con un cántico que se cante, alíñate con lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos cánticos que están contradiciendo la obra de Cristo, la obra que ya Él consumió. Hay muchas canciones que están aún en contrario a lo que Cristo ganó. Yo te voy a decir una cosa: cuando tú tengas duda, en el amor del Señor te lo digo, cuando a ti te quiera invadir la duda, tú tienes que decir: para los que aman a Dios y yo soy uno, todas las cosas obran a bien, porque yo he sido llamado conforme a su propósito. Y ahí tú te mantienes. Ahí manténgase firme. No cantemos incoherencias. Miremos lo que dice la palabra del Señor y cantemos lo que está de acuerdo a lo que Cristo ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Si Él dice que ya tú eres perdonado, si Él dice que ya tú has sido justificado, no dejes que ninguna maraña, no dejes que ninguna artimaña, no dejes que el pensamiento de tu pasado te acuse a tal nivel de que te ponga por el suelo. No, usted diga lo que dice la palabra y alíñese con lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, yo tengo paz para con Dios. Porque yo no sé usted, pero realmente nos vienen cosas a nuestra mente de nuestro pasado. ¿Estoy hablando con la gente equivocada aquí hoy? Nos vienen cosas de nuestro pasado para acusarnos. Ahí es donde nosotros tenemos que alinearnos ¿a qué? A lo que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario. Alíñate, hermano, porque si estamos alineados, no sufriremos, pero si estamos desalineados, sufriremos muchas pérdidas. ¿Me está entendiendo acá la iglesia? Cuando tú confrontes un problema, una dificultad, un asunto en tu vida, primero di: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué ganó Cristo para mí? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó Cristo para mí? Y hágalo suyo, abrácelo, aleluya. Aleluya. Cuando estés débil, no sigas cayendo en tu debilidad. Di lo que dice la Escritura. Diga el débil. ¿Viste qué diferencia? A todos nos llega la debilidad, ¿sí o no? Pero tú y yo no vamos a declarar incoherencias. Tú y yo vamos a alinearnos a lo que Dios declara. Y lo que Dios declara es que diga el débil: fuerte soy. ¿Sí están conmigo acá? Por eso dije al principio, si algo nos falta a nosotros es discernimiento para discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es verdadero evangelio y qué no es verdadero evangelio, qué está trayendo un simulacro de evangelio. Iglesia, tenemos que hacer eso. Y en estos días más todavía. En estos días que vivimos más todavía. Quiero leerte otro pasaje. Segunda de Timoteo 1:9. Quiero leerte otro pasaje, segunda de Timoteo, que habla de esto, del propósito eterno, en el cual tú y yo fuimos incluidos. ¿No te gozas que fuiste incluido en su propósito eterno?
hablando de Jesucristo, hablando de nuestro Señor, de nuestro Dios, dice, quien nos salvó y llamó, 2 Timoteo 1:9, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de ¿quién? ¿De quién fue el propósito de salvarte y llamarte? ¿Te acuerdas ese día que tú dijiste, Señor, entra a mi corazón? Ya Dios sabía de ese día. Mira, cuando tú dijiste, Señor, te confieso como mi Señor y Salvador, Señor, entra a mi corazón, ya Dios había visto ese día. Y tú no fuiste quien lo provocaste, no fue la emoción, no fue el show, no fue el espectáculo, fue que Dios te trajo. Te voy a decir por qué. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. ¿Quién te trajo? El Padre, porque en la eternidad te vio. Un día te dio sentir de arrepentimiento. Ay, yo creo que voy a recibir unos cuantos emails por ahí cuando yo me vaya. Mándenme los emails, contestamos. Dice aquí, quien nos salvó y llamó, no con llamamientos, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Diga, no conforme a mis obras. Esto no fue por nada que tú y yo hicimos, porque Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué te estoy diciendo, amado? ¿Qué te estoy diciendo? Que el Padre en la eternidad pasada te vio para que cumpla su propósito en este tiempo, carísimo. En este tiempo Dios te quiere usar, porque desde la eternidad pasada te vio. Y si no me crees, con todo lo que te he dicho, pregúntele a Natanael. Cristo le dijo a Natanael, antes, ¿cuándo? Diga, antes de que estuvieras allí, yo te vi. Hermano, Él nos vio, no por tus obras, sino porque a Él le plació. Hermano, por favor entiéndeme, Él te vio y te llamó y te salvó, no por tus obras, sino porque Él te vio. Él te vio como para este tiempo, como pasó con la reina Esther, que su pariente le dijo, ¿quién sabe si para esta hora tú has sido llamada para que glorifiques al Señor? Yo soy de los que creo que tú en Cristo, repito, que tú en Cristo, enfatizo, que tú en Cristo has sido llamado para este tiempo. Si la iglesia va a transformar la humanidad y la sociedad, primero tiene que tener claro esto que estamos hablando esta noche. Y si lo tiene claro, eso mismo va a dar, porque de gracia recibiste, das de gracia. Denle una ofrenda de palmas al Rey, por favor. Mira cómo dice, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? ¿Quién está leyendo conmigo? 2 Timoteo 1:9. Y la gracia que nos fue dada en Cristo, ¿cuándo? Dígalo recio.
Amado, yo necesito que tú entiendas una cosa. Yo necesito que tú veas esto. Tú no eres un ser terrenal viviendo una experiencia espiritual. Tú eres un ser espiritual solamente viviendo una experiencia terrenal. Esto ya mismo se acaba, pero lo que Dios planeó desde el principio para ti y para mí, Él lo va a llevar a cabo. ¿Por qué te digo esto? Mucha gente dice, a mí cuando me muera que me tiren por ahí en un dicho. Mucha gente está diciendo, aún llamados cristianos, se pregunta, Señor, ¿cuál es mi propósito? Yo no sé cuál es mi propósito en esta tierra. Te tengo buenas noticias, te tengo evangelio, buenas noticias. Si leímos en Romanos capítulo 8, verso 28, y ahora en 2 de Timoteo, que es conforme a su propósito, ya el propósito para ti ya está marcado. ¿Sabe cuál es ese propósito? El de Dios. Tú y yo no estamos en esta tierra buscando un propósito para vivir. Fue un propósito el que nos trajo a vivir a esta tierra. ¿Me entendió? Tú no debes de estar buscando un propósito para vivir. Tienes que entender que fue un propósito, el de Dios, el que te trajo a vivir a esta tierra. Y si te trajo a vivir esta tierra, según estos versos y otros más, tú y yo tenemos que entonces darnos a cumplir. ¿Cuál propósito? ¿El nuestro? El de Él. Usted dirá, pastor, ¿y cuál es Él? ¿Cuál es ese? Qué buena pregunta que haces. Porque ahora nos toca a nosotros en humillación, en búsqueda de Dios. Ahora nos toca a nosotros en humillación y en búsqueda de Dios con humildad, reconociendo, entendiendo el propósito. Ahora nos toca a nosotros en oración y en humillación. ¿Y por qué sigo diciendo en oración y en humillación? Porque la mayoría de las reuniones, de los servicios de oración son las más vacías. Aleluya, que eso no pasa aquí. Pero cuando nos damos cuenta que fuimos traídos, que fuimos establecidos sobre esta tierra para cumplir el propósito de Dios, ahora en oración y en humillación le decimos, Señor, ayúdame a darme para cumplir tu propósito. Y vas a poder comprobar que cuando tú y yo oramos, que Dios cumpla su propósito a través de nosotros, vas a ser el ser humano más feliz. Vas a poder decir como Pablo cuando llegó a sus últimos días, dijo, he acabado la carrera. Usted sabe lo que es decir, he acabado la carrera. Eso es felicidad, hermano. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por tanto, lo que me queda ahora es la corona de vida que el Señor tiene para darle a mí y a todos aquellos que aman su venida. ¿Tú sabes lo que es? Que en humillación y oración le digamos, Señor, muéstrame o enséñame, guíame, para que tu propósito se cumpla a través de mí. Y cuando ese propósito que Dios marcó de Él en tu vida y para tu vida y a través de tu vida se cumple, cuando llegue el momento de cerrar tus ojitos y dar tu último respiro acá abajo, te vas contento y feliz. Porque acabaste tu carrera. Hola, iglesia. ¿Cuántos quieren irse de este mundo así? Ay, nadie quiere irse de este mundo. Diga conmigo propósito eterno. Pero dígalo como desayuno, dígalo como que cenó, por favor. Diga propósito eterno.
No estamos ni nos hemos quedado en esta tierra para cumplir nuestro propio propósito. Dios nos permitió, luego que nos salvó, permitió que nos quedáramos en esta tierra para Él cumplir su propósito a través de nosotros. Y a lo mejor hay personas aquí diciendo, a través de mí, no tengo estudio, no tengo finanzas, no tengo mucha educación, fui maltratado, fui maltratada cuando niño, cuando niña, a través de mí. Si eres iglesia, sí, a través de ti. Aquí te voy a decir algo que suena muy jocoso. En este asunto te tienes que hacer bien creído. Tienes que creértelo. ¿Está acá conmigo la iglesia? Pregunto, ¿esto que estamos hablando te está ayudando? Aleluya. Salmo 138, verso 8. Y me gustaría que cuando yo diga 3, lo leamos al unísono, como dice mi compañero de milicia. Esa palabra tan fina, al unísono. Salmo 138, verso 8. Cuando lo tenga, diga amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Jehová cumplirá su propósito. Ahora, ¿cuántos se lo creen? Pero usted leyó eso bien claro, ¿no? Jehová, el Señor, cumplirá. ¿Qué? Su. Pastor Collazo, y si me aparto, aguántate. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pastor, y si me aparto, aguántese, hermano. Porque Dios al hijo que ama y disciplina a todo aquel que toma. Aguántese. Mejor te vale, más te vale que te quedes ahí, perseverando en medio de luchas y pruebas. Más te vale. Ni quieras saber, porque mi Biblia, espero que la suya también diga, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero el Salmo 38 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si lo cumplió con Saulito, después que era un matón, un perseguidor de la iglesia, lo hacía por ignorancia, dice luego en Colosenses, si no me equivoco, lo hice por ignorancia e incredulidad. Lo hizo por el celo religioso. Si lo hizo con Saulito, que cuando Ananías fue a orar por él, Ananías en un temor le dijo, Señor, pero este persigue a la iglesia, este persigue a los santos, Señor. Dice, vete porque instrumento me es este, escogido para mi propósito, estoy parafraseando, y yo le mostraré lo que él ha de sufrir por causa de mi nombre. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay, ay, ay. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Si creemos en el propósito eterno, si creemos lo que la Escritura nos dice del propósito eterno, entonces tú tienes que creer, iglesia, que tú no estás aquí por una coincidencia. Qué triste es que cuando una persona no entiende el propósito eterno, hayan personas llamadas cristianas jugando a la iglesita, y hayan pastores que reciban, y te lo digo con todo respeto, por favor, que reciban y provoquen y apoyen un reciclaje de cristianos. Muchas veces lo que hay es un reciclaje de cristianos. Se mueven de una congregación a otra porque allá no les gustó X, allá vienen a la otra y no les gusta Y, allá vienen a la otra y no les gusta el H, allá vienen y lo que hay es un reciclaje, amado hermano, de creyentes que no debería de darse.
Aquí hay algo muchísimo más serio que no gustarle que la pared sea roja o sea blanca. Aquí hay algo más serio y se trata del propósito eterno. Amén. Cierto es que hay ocasiones que tienes que escapar por tu vida, pero muchas veces, amado, lo que hay es un relajo, la verdad. Es triste. Mucha gente que se convierte en fraccionadores del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo vive fraccionado cuando ha sido llamado a ser la expresión viva de la vida que lo habita. Y esa vida es la vida Zoe, la vida increada. Esa vida es Cristo. Y saltando de congregación en congregación por el puro chiste, fraccionando así el cuerpo de Cristo, no lograremos avanzar mucho. Es hora de hacer un alto. Y es hora de enseñar estos principios fundamentales para que el hombre y la mujer de Dios estén firmes y establecidos. Como dijo el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero en el brinca-brinca no puede haber establezca. Qué bueno que eso no pasa acá porque están todos muy sonrientes. Pero llevo casi 35 años en este asunto y he visto mucho, amado. Y cuando esta palabra se te es revelada, te duele hasta el hígado te duele. Por ver cómo el cuerpo de Cristo se fracciona y se divide. Y hay guerras civiles. No puede ser, amados. ¿Todavía me amas? No puede ser. Deja que el Dios que te llamó a su gloria eterna, Él mismo te perfeccione, Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca y Él mismo te establezca. Y a Él sea la gloria. Según estos versos que leímos y otros más, ojo con esto, tú y yo somos, la iglesia es gente marcada con un propósito y para un propósito. Repito, según estos versos, si usted los examina bien, y no tienes que ser muy espiritual para examinarlos y para entenderlos, según esos versos, lo que declara ahí es que la iglesia, ¿quién? Dígalo como que almorzó, diga la iglesia. Está marcada con un propósito y para un propósito. Que no es el tuyo, es el eterno. Aleluya. Algo que tienes que recordar es que la iglesia no fue establecida por un placer de Dios. Necesariamente. Tuvo placer, claro, pero no solamente la iglesia fue establecida por un placer de Dios. La iglesia fue establecida para un propósito de Dios, para el propósito de Dios. ¿Tuvo placer Dios en la iglesia? ¿Tiene placer Dios en la iglesia? Sí, pero Dios está más enfocado en su propósito. Que se cumpla su propósito. Ve conmigo al libro de los Hechos, capítulo 13, verso 16. Diga, que se cumpla su propósito. Dígalo como que desayunó. Diga, que se cumpla su propósito. Dígalo como que tomó vitamina B12. Diga, que se cumpla su propósito. Ahora diga, a través de mí. ¿Qué dice Hechos? En el capítulo 13, verso 36, por lo menos la primera parte, bueno, leemos todo.
Dice, porque David, ¿qué? Y David, luego de haber servido el propósito de Dios a su generación, murió. ¿Cuántos lo vieron? En otras palabras, denme un poquito más de atención, hermano. Yo sé que a lo mejor están cansaditos ya. Solo sea paciente. Solo me queda una noche más. Así que los voy a exprimir lo más que pueda. No, perdón, tenemos que salir porque el autobús... los del autobús son pacientes. ¿Qué dice ahí? Hay un principio poderoso, Pastor Cruz. Hay un principio poderoso ahí. Y David, después que sirvió, o luego de haber servido el propósito de Dios, murió. Amado, a David, cuando era chamaco, el león no lo pudo matar. Amado, a David, el oso, cuando venía a atacar una ovejita, a David no le hacía nada, el oso. A David, ni Goliat pudo con David. No sé si me estoy haciendo claro. Yo creo que por aquí hay alguien que lo está recibiendo. Saúl persiguió a David y no le pudo hacer ni cosquillas. Ojo, a David le fue prohibido morirse hasta que cumpliera el propósito de Dios. Te tengo una buena noticia. En Cristo se te es prohibido morirte hasta que Jehová cumpla su propósito en ti y contigo. Yo no sé si eso es una buena noticia. ¿Te has preguntado por qué el cáncer no te mató? ¿Te has preguntado por qué la droga no te mató? Porque eras bueno, no. Porque la medicina, no. ¿Te has preguntado por qué el problema familiar no te mató ni te llevó a la desesperación? ¿Te has preguntado? Y la respuesta ha sido, porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Te has preguntado por qué el accidente, aunque te dejó adolorido, no te mató? ¿Te has preguntado? Knock, knock. Hola, hola. ¿Te has preguntado por qué está llegando a viejo o a vieja? Con mucho respeto lo digo. Y yo tengo un amigo en Orlando. Ojalá que estén viendo el video. Pero yo sé que él se gozará. Él fue diagnosticado con fibrosis pulmonar, casi cerca de 20 años todavía. Y una persona con fibrosis pulmonar, dicen los que saben, que no dura 5, ya lleva 20. Porque se te es prohibido morirte. O yo no sé si tú estás recibiendo esto. ¿No me creen? Pablo iba caminando predicando el evangelio y allá se rompió la barca, el barquito donde iba. Y naufragaron y llegaron a una isla. Y estaban todos mojados, estaba medio frío el asunto. Fueron a buscar leña, madera para hacer fuego. Y Pablito, como tenía frío, agarró un leño, agarró una madera y al lado vio una serpiente. Y la serpiente lo mordió y los de la ciudad estaban mirando a Pablo a ver cuándo caía muerto. Y mi Biblia dice que se la sacudió y siguió prendiendo el fuego. Por eso el salmista en voz profética, profetizando, dijo: aun
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Alguien está recibiendo esto? Diga, estoy aquí por causa del propósito eterno. Y para el propósito eterno. Ojalá que lo creas. Gracias, Señor. La iglesia está dejada, y este es parte del tema de este congreso. La iglesia fue dejada. Hoy David, el David de Dios, por así decirlo, la iglesia está dejada para cumplir el propósito de Dios a esta generación. Si naciste en este tiempo, es para que impactes. Dios te ha dejado aquí. Nos ha dejado aquí para que impactemos a la gente de este tiempo. Con las generaciones pasadas, nosotros no tenemos que ver nada. Con las generaciones que vengan después que nosotros muramos, no somos responsables. Nosotros somos responsables de la generación de ahora. Voy a ir cerrando con esto. Tengo mucho más, pero el tiempo me traiciona. Oiga esto. Dicen los que saben que en el año 2000 comenzó la generación milenial. Millennium Generation, la generación del milenio. ¿Cuántos habían oído eso? Pero por causa de la tecnología, en el año 2010 ha surgido como una generación que le llaman la generación alfa. Por causa de la tecnología, ha surgido como una nueva generación. Se ha acelerado como el tiempo, se ha acelerado. Y yo no sé cómo usted ve a chamaquitos de 2 y 3 años ya utilizando el celular como uno mejor que uno de 15 o 20. Eso pareció una voz de niño que dijo aleluya. Yo no sé si esto te pone a temblar, pero solamente hablar de la generación del milenio, con lo acelerado que está la tecnología, nos debe de poner a temblar, porque para esa generación Dios nos ha puesto y nos ha dejado aquí también para llegar a esa generación. Imagínate entonces a qué nivel, a qué comprensión del propósito de Dios debe de estar la iglesia para alcanzar y ministrar a la generación milenial. No sé si me estoy haciendo claro. Es un reto que hace temblar al que conoce propósito, pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo llevar el evangelio a esta generación? Porque dice la Biblia, y David, luego de haber cumplido el propósito de Dios a su generación, murió. ¿Cómo nosotros llevar a cabo ese propósito y transformar la sociedad que está esperando a gente transformada, a gente que ha creído en Cristo, a gente que Cristo se está formando en ellos, a gente que por Cristo estar formándose en ellos está siendo transformada, y esa transformación nos está llevando a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que siendo conformados a la imagen de su Hijo, el Hijo sea manifestado a través de nosotros? Es un gran reto, iglesia, puestos en pie. Aleluya. Jóvenes, adultos, oro al Señor que hayas podido comprender esta palabra de hoy. Oro al Señor que haya estado lo más clara posible.
Oro al Señor. Mira, creo que ahí se está grabando. Olvídese de los errores que cometí, olvídese de la gritería. Mire, vaya y óigalo otra vez. No porque yo sea un galán de novela, aunque mi esposa dice que sí. Aleluya. El amor, hermano. No, pero te digo, está grabándose en Upilén AR, en Facebook Live. Si a lo mejor quieres repasar algo de lo que hablamos anoche, de lo que hablamos ahora, de lo que vamos a hablar mañana, hermano, tome asignación, haga asignación. Chéquese esto y deja que el Señor, la luz que a lo mejor por mis palabras no salió, el Espíritu Santo te las va a dar. ¿Cuántos creen eso? Porque el mismo Espíritu que habita en mí, habita en ti, hermano. El Espíritu Santo es el mismo. Y algo que yo no haya dicho aquí por tiempo o por lo que sea, el Espíritu Santo te lo puede revelar. Pero yo creo con todo mi corazón que tanto anoche como hoy hay algo de palabra de Dios. Hay principios de Dios. No sé si lo habías oído, ojalá que sí. Y si lo habías oído, qué bueno que lo estás repasando. Pero si no lo habías oído, de esto que estamos enseñando, repásalo, hermano. Dese a entender ese propósito, que Dios te llamó a ese propósito antes de la fundación del mundo, y que ahora, wow, ahora tú sabes por qué tú estás aquí. Ahora tú sabes por qué tú todavía estás sobre este globo terráqueo. Ya tú sabes por qué la bala no te mató, el accidente no quitó tu vida. Ya tú sabes por qué, y es por causa de su propósito. Eterno y soberano Dios, muchas gracias por este cuerpo de hombres y mujeres que desde aquí he visto que se han dado para atender a tu palabra en esta noche una vez más. Muchas gracias, Señor, por lo que tú estás obrando en ellos y en mí, en nosotros. Padre, yo te pido que sea por tu Espíritu Santo, que sea por tu Espíritu Santo revelando aún lo que falte de esta palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que sea revelando cualquier detalle, aclarando cualquier duda. Oh my God, gracias, Señor. Gracias, Señor, para que tu propósito al cual tú nos llamaste desde antes de la fundación del mundo, cada hermano, cada hermana que está aquí lo tenga claro y se dé a cumplir tu propósito. Echando para un lado nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros sueños también, para que se cumplan los tuyos, soberano Dios. Y siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque conforme a tu palabra, el que está en Cristo es un hombre y una mujer bendecida con toda bendición. Y en esa bendición está el poder entender, el poder ver y entender los misterios de tu reino. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Nos vemos mañana, por favor. Aquí estamos para concluir este maravilloso evento. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos
su gloria tocaré. Estás cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. Quiero anunciar al ministerio pastoral, a aquellos que portan una credencial de Upilem, que mañana voy a cambiar el horario porque no vamos a alargarnos mucho y vamos a quedarnos para el culto de mañana, la clausura. A las 5 de la tarde, reunirnos allí en el templo Agua Viva, donde es pastor su hermano José Luis Amarrón. Mañana tendremos ahí una cena para todo el ministerio y tendremos una plática. Urge que estén allí, me urge su firma. Necesitamos firmar un documento y todo ministro que es dado de alta tiene que comparecer para hacerlo. Si no lo hace, pues nos causa cierta situación. Así que mañana a las 5 de la tarde, allí donde es pastor nuestro hermano José Luis Amarrón, ahí vamos a estar platicando, ahí comeremos juntos y a la vez quizás cenaremos, no sé, pero ahí nos vemos con la ayuda del Señor. Amén. Y después aquí a las 7 vamos a clausurar ya este congreso y queremos que esté con nosotros. ¿Les ha agradado? ¿Se han gozado? A su nombre. Denle un aplauso a Cristo fuerte. Mañana los esperamos al ministerio. Y a ustedes aquí, háganse presentes. Los hermanos que vienen en el autobús, prepárense. No a la mera hora corriendo ahí los hermanos pastores o ministros que vienen con ustedes preocupados porque no llegan. Hay que estar puntuales. Amén, hermanos. En el nombre del Señor. Muy bien, vamos a ser despedidos y mañana, cuando llegue el Señor, aquí estaremos para gozarnos en la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen que nos vamos a gozar? Amén. Gloria a Dios. Hermano Cruz, pase para acá, por favor. Y vamos a ser despedidos por el siervo del Señor. Y mañana, una vez más, los esperamos. Pastores que no están aquí, corran la voz, pero nuestro hermano secretario va a mandar WhatsApp esta misma noche para que el cambio lo conozcan.
y estén con nosotros. Amén. No hay problema, todos tienen WhatsApp, todos, yo estoy viendo que todos están conociendo, estoy viendo que algunos están contestando que venían y no llegaron, ¿entienden? No hay que ser mentirosos, ¿no? Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Bueno, vamos a orar para irnos. Amén. Vaya bendecido de parte de Dios y con mucho deseo de regresar mañana. Padre, gracias por tu bendición gloriosa, tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tus hijos, Dios, que asimilen bien esto, Padre, que lo digieran, Señor, que vayan ahí considerándolo, Padre, paso a paso, Señor. Ministra sus vidas por las noches, Padre, en la madrugada, háblales. Sé tú en ellos, Padre. Gracias por la bendición, por mis hermanos que han participado en la alabanza, en tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. Sigue ministrando sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús, llévanos, Señor. Llévanos a casa. Quédate también aquí en este lugar, Dios, aquí donde están los trabajadores de noche, Padre. Bendice también a ellos, Dios, que están escuchando, Padre, tu palabra también no volverá vacía. Lo creemos, Dios. Haz obra maravillosa, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios dice: Mañana.